Vamos a revisar el cambio de modo ventilatorio a PRVC. ¿Por qué y en qué consiste? En una paciente mayor de 60 años con una SRA secundaria a una neumonía complicada grave de origen viral. Bueno, aquí tenemos los gases arteriales de la paciente. El pH está dentro de límites normales, el PC2 está disminuido, la presión arterial de oxígeno está disminuida, el bicarbonato está disminuido. Encontramos la hemoglobina en 13, la saturación en 88 está disminuida y una PAFI de 0.47. Se anota que los gases arteriales se valora si tiene alteraciones metabólicas, las cuales pueden ser confirmadas por el pH y el bicarbonato, y usted confirma si el bicarbonato real con la base exceso. Entonces tenemos los gases arteriales, nos sirven para evaluar si hay alguna alteración metabólica, si está compensada o descompensada. También encontramos que valora la ventilación, que se evalúa con el PC2, y encontramos la valoración de la oxigenación. La oxigenación se evalúa por la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno que está en 46. Entonces, acompañado de la saturación de oxígeno que está bajita, está en 88.4, y por la PAFI que la encontramos aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Entonces tenemos que la parte metabólica está por el pH, el bicarbonato y la base exceso. Con eso determinamos la parte metabólica, la parte de la ventilación con el PCO2 y la parte de la oxigenación con la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno y la PAFI. Ahora bien, hay que tener en cuenta la FiO2. Con esto se determina la PAFI. Los electrolitos están dentro de parámetros normales, la glicemia está elevada y el lactato está dentro de parámetros normales. Lo que se tiene en cuenta sí es el FiO2. Acuérdese que estamos evaluando el caso de la paciente. Estamos trabajando con una hipoxemia severa permisiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la intención es evaluar que no tenga una alteración metabólica severa. Se tolera una PCO2 debajo de 60. Se tolera una saturación de 88. Aunque ya notamos que está compensada la parte metabólica. Eso es algo favorable. Eventualmente se puede tolerar una pH de 7.28. Independientemente de la PAFI, ya sabemos que tiene un trastorno severo de la oxigenación, pero el FiO2 alto. Vamos a evaluar el caso de esta paciente. Entonces sabemos que tiene un trastorno severo de la oxigenación, pero la paciente tiene una respuesta metabólica compensada. Le estamos trabajando con una hipoxemia severa permisiva, porque si vemos tiene una alcalosis respiratoria, y esto quiere decir que toleraría bajarle la FiO2 de estos gases. Si son del 100%, que vamos a confirmar, vamos a bajarle el FiO2 y con esto mejoraría la PAFI. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Entonces la paciente está en soporte ventilatorio, en modo asistido controlado por volumen, un FiO2 del 100%, un volumen corriente predicho de 430. Es una paciente con un distrés respiratorio por una infección pulmonar severa. Se le está manejando con una frecuencia respiratoria de 14. Acuérdense que tiene una alcalosis respiratoria, del PCO2 está bajito.
Entonces se le puede bajar la frecuencia respiratoria. El PIB que tenía en ese momento era 10, se lo subieron a 14. Estaba manejando en ese momento una presión pico de 40, una presión media de 24 y una saturación de oxígeno del 84%. Estos son los gases de la paciente. Vamos a evaluar qué cambios se le van a hacer al ventilador. Acuérdense que la PAFI depende de la presión atmosférica, que se evalúa diferente si usted está en Bogotá. Allá se necesita más oxígeno, precisamente por los cambios de presiones. Estos son porque son tomados con los gases arteriales, por eso estamos sacando la PAFI. Si no lo tuviéramos los gases arteriales, podríamos usar la SAFI, que es con la saturación de oxígeno. Aquí los podemos tomar con la presión arterial de oxígeno, no se les olvide. Acuérdense que los electrolitos y la parte metabólica es algo adicional. Entre los gases sí va en cuenta la presión atmosférica, que es de 760, y la FiO2. Acuérdense que toca evaluar la FiO2, porque aparentemente es la que le programamos, pero tenemos que confirmar que esa concentración de oxígeno sea la que le llegue al paciente y es la que le esté mandando al ventilador. Eso lo vamos a evaluar ahora, para la presión atmosférica. Aquí en la costa se considera un trastorno severo de la oxigenación debajo de 300. Se considera un trastorno severo un trastorno de la oxigenación debajo de 300. Moderado debajo de 150 y severo debajo de 100. Aquí vemos en este paciente que tiene un distrés respiratorio, tiene una PAFI de 0.47. Teóricamente algunos refieren que con una PAFI así sería candidata a circulación extracorpórea. Pero acuérdense que estamos evaluando si esta PAFI corresponde a la realidad o no, y si se pueden hacer cambios para mejorar la PAFI o no. Eso es lo que estamos revisando. Entonces, ¿qué concluimos con los gases arteriales? Uno tiene una alcalosis respiratoria leve. Hay unas fórmulas para determinar si está compensada o no está compensada. Eso se las estudiaremos en otra oportunidad. Lo único que tiene que tener en cuenta es que tiene una alcalosis respiratoria leve, que tiene una alteración metabólica leve compensada para el trastorno severo de la oxigenación, y que se puede disminuir la FiO2 para mejorarle la PAFI. Es la conclusión, que se está trabajando en una hipoxemia severa permisiva y que le vamos a hacer modificaciones al ventilador para tratar de mejorar el trastorno de la oxigenación. Bueno, aquí tenemos la titulación de PIP por el protocolo de ARTS Network. Aquí para que observen, se relaciona la FiO2 con el PIP, el aumento de la PIP según la FiO2. Aquí también se tiene el volumen corriente de 6 miligramos por kilogramo de peso. Recuerden que estamos hablando del peso predicho. Tiene que ver la saturación de oxígeno con respecto a la presión plató. No se evidencia muy bien. Aquí la encuentran en la parte de arriba para que la revisen. Aquí se encuentra la saturación de oxígeno y la presión plató para que la revisen. Y aquí está la relación del FiO2. Por ejemplo, el 50% se recomienda una PIP de 5. Aquí también vemos, para que vayan viendo la relación, FiO2 de 50, PIP de 5. Se va aumentando. Un FiO2 del 70%, por ejemplo, un FiO2 del 70% se puede llevar a un PIP de 10, y así sucesivamente. Aunque acuérdense que en SRA no se recomienda un PIP tan alto, ya las maniobras son más pasivas y menos en SRA. Entonces no se recomienda llevar a un PIP más de 15 en un SRA. Aquí estamos viendo el ejercicio, porque vean que se puede llevar aquí la PIP a 18-24 cuando el FiO2 está en 100%, pero en
SRA o desierre respiratorio no se recomienda. Si al caso máximo una PIP de 15, pero eso no es lo ideal. El paciente tendría que estar prácticamente sedado y relajado. Aquí vemos que con una FiO2 del 90%, una PIP de 14 y eventualmente de 16, simplemente para que vean la relación de la PIP con respecto al FiO2. Eventualmente, si usted quiere bajar la FiO2, pues le aumenta la PIP y le va bajando al FiO2. Esa es una recomendación. Esto es para que lo revisen. Y esa es la recomendación que se hace y es el protocolo que se hizo. No es obligatorio, pero es un buen flujograma. Vamos al ventilador. La presión pico elevada, volumen minuto 9.2 y está saturando 72. Vamos a evaluar cómo le bajamos la presión pico, qué modo ventilatorio le sirve más a esta paciente y evaluaremos la PAFI y la concentración de oxígeno. Pasamos a modo de PRVC por presión. ¿Qué podemos decir de la ventilación controlada por presión? Existen varios modos que se controlan por presión. Aquí los vemos: IMB, presión soporte, PRVC, volumen controlado por presión. ¿Qué tenemos que decir de este modo? Primero, que es controlado por presión más que por volumen. Y le mejoró el volumen. La saturación. O sea, le mejoró el volumen y la saturación. Bueno, ya miramos, estamos viendo las curvas de volumen y de flujo. Pero la pico la ha ido bajando. Vamos a mirar bien. Pero ahí está manejando mejor volumen. Y la presión pico le está bajando. Ahora miramos si le seguimos bajando a la PIP. Veremos un rato. Disminuimos la PIP. La intención es que por una presión determinada se lleve a un volumen determinado. El volumen es dependiente de la presión. Aquí que se tiene que tener en cuenta el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio es fijo y aquí lo que puede variar es el flujo. La presión pico está adecuada, 35, la media adecuada, la PIP en 8, el problema es la concentración de oxígeno. Claro que aquí dice FiO2 del 52% y un sesgo de la PAFI debido a la concentración de oxígeno. También hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria y el nivel de PIP más la FiO2. Eso se marca en estos ventiladores. Existen otras variables que pueden afectar los cambios en la distensibilidad y la resistencia y del esfuerzo inspiratorio del paciente, aunque se anota que en ese área pues el modo usual de manejo es el modo de volumen, no por presión, solamente para casos determinados. Hay que tener en cuenta que la onda de flujo inspiratorio es exponencialmente decreciente, mal llamado desacelerado, ya que el flujo no desacelera, aunque sí lo hacen las moléculas de gas. La mayor limitante de modos que controlan la presión radica en las variaciones del volumen tidal que se producirán ante cambios en la impedancia y por lo tanto no es la elección adecuada cuando se quiere controlar la PCO2 o el volumen minuto. Las ondas. Porque al tener este modo un tiempo inspiratorio fijo, cualquier aumento de la frecuencia respiratoria sin un ajuste del tiempo inspiratorio puede producir no solo asincronía, sino también el desarrollo de autopip y sus consecuencias adversas. Injuria pulmonar. Toca tener en cuenta las alarmas con respecto al volumen tidal para evaluar
si existe sobredistensión alveolar y de frecuencia respiratoria. Advertirá los cambios en el paciente y la necesidad de evaluarlo y hacer ajustes en los parámetros. Las alarmas de presión minuto y máximo nos alertan sobre la mantención del nivel de la presión programado. La programación de las alarmas debe ajustarse a la política de cada institución. ¿Qué ventaja tiene la presión controlada por volumen? Que las áreas más normales del pulmón pueden ser protegidas de sobredistensión por medio de la limitación de la presión inspiratoria, aunque esto es relativo debido a que el volumen pulmonar regional depende más de la presión transpulmonar que la de la presión de la vía aérea. Otra ventaja es que mejora el confort del paciente que respira espontáneamente, ya que el ventilador puede suministrar flujos inspiratorios picos y formas de flujo variables, acomodándose más a las variaciones del esfuerzo inspiratorio del paciente y mejorando así la sincronía entre ambos. Algo que no tienen que olvidar: actualmente la mayoría de los ventiladores ofrecen la capacidad de graduar el tiempo en el que la máquina tarda en llegar al nivel de presión límite programado, haciéndolo más rápido o más lentamente. Esta opción se encuentra en el panel o selección de parámetros bajo el nombre de Rest Time. Aclaremos que si queremos presurizar más rápido el sistema debemos reducir este tiempo, hoy también conocida como incrementar el Rest Time, o incrementar este tiempo, y tiende a provocar confusión. Bueno, conclusiones generales y finales. 1. La PAFI tiene que ver con la FiO2, pero una cosa es lo que usted le programa al ventilador y la otra puede ser la real concentración de FiO2 que sale por la pared. El ventilador también muestra la concentración que sale por la pared, entonces tiene que evaluar eso si uno va a tomar gases arteriales y poder realizar la PAFI. En este momento estaba un problema de la concentración de oxígeno porque estaban cambiando las balas de oxígeno, pero tienen que tener en cuenta eso. El ventilador también mostraba una disminución del nivel de la concentración de oxígeno, se llamó ingeniería, y cambiaron las balas y después mejoró la concentración de oxígeno. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se cambió de modo ventilatorio? Porque tenía una presión pico demasiado alta y al modo que mejor se adaptó fue al PRBC, que fue un modo que se adaptó la paciente y estuvo con una sincronía adecuada. Por eso se realizó. Gracias por su atención.